Muy buenos días, familia. Aquí seguimos una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Te pido que prestes mucha atención al mensaje que vamos a estar compartiendo a continuación, porque es tremendo lo que aquí vamos a aprender. Y si ya lo sabías, lo recuerdas que nunca nos viene mal. Nos vamos a detener en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y versículo 9, que así nos dice la palabra del Señor. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Seguimos viendo la crítica que los discípulos hicieron sobre esta mujer que derramó aquel perfume costosísimo sobre la cabeza de Jesús. Ayer martes veíamos cómo lo primero que dijeron es que fue un inmenso desperdicio, hombre, lo que esta mujer hizo. Ellos insinuaron que el perfume fue desperdiciándolo por echarlo sobre Jesús. Y lo que vemos hoy aquí en este versículo 9 es el razonamiento de ellos de por qué lo consideraron como un acto de desperdicio. Y ese razonamiento fue porque ellos creían que era mejor vender el perfume y que las ganancias obtenidas habérselas dado a los pobres. Claro, a simple vista este argumento parece totalmente bueno, ¿verdad? Parece una preocupación legítima, loable. Yo pregunto, ¿quién podría estar en contra de ayudar a los pobres? Nadie, ¿verdad? De hecho, la misma palabra de Dios está llena de mandamientos para que nosotros estemos siempre ayudando al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre. Santiago dice en su carta, en el capítulo 1 y en el versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios incluye visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, a los necesitados. Pablo le escribe a los Gálatas allí en el capítulo 2 y en el versículo 10 que nosotros tenemos que acordarnos de los pobres. Pero créeme cuando te digo que aquí el problema no era si se debe ayudar a los pobres o no, sino que el problema es otro que yo te voy a explicar ahora a continuación. Si nosotros leyéramos solamente este evangelio, el evangelio de Mateo, pues en un momento dado pudiera ser que nosotros acabáramos dándole la razón a los discípulos, ¿verdad? Nosotros podríamos estar de acuerdo con ellos en que sería una excelente idea, algo muy bueno vender el perfume para poder ayudar a las personas necesitadas. Claro que sí. Pero resulta que Juan también narra esta historia en su evangelio. Y Juan es mucho más detallista con lo que realmente aquí está sucediendo. Si nos vamos hasta el capítulo 12 de Juan y en el versículo 4, allí nos vamos a dar cuenta que realmente no fueron todos los discípulos los que se enfadaron con esta mujer por el acto de derramar el perfume. No fueron todos, sino que quien se enfadó fue Judas Iscariote. Y en el versículo 6 dice claramente que dijo esto de no, vamos a vender el perfume y demos el dinero a los pobres. Dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, no señor. Judas dijo esto porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Déjame explicarte lo que aquí está sucediendo. Mira, dentro del grupo de Jesús, Judas era el de la bolsa. Es decir, Judas era el responsable de administrar las ofrendas y los recursos económicos que se recibían para poder sostener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos como, por ejemplo, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y en los primeros versículos, concretamente en el 3, vemos que algunas mujeres pudientes servían a Jesús con sus bienes. Pues todos esos bienes los administraba Judas. Y resulta que de vez en cuando Judas sustraía dinero de la bolsa. Entonces ahora podemos entender mejor por qué Judas tenía tanto interés en vender el perfume y ese interés no era darle el dinero a los pobres, no, ni muchísimo menos. Ese interés era que el dinero pasara primero por la bolsa para poder él seguir metiendo la mano y sustraer de la bolsa. Oye, yo no sé si tú eres consciente de lo que aquí estamos tratando en esta mañana. Y es que Judas no solamente fue el que traicionó a Jesús, que sí, que por supuesto, sino que además Judas estuvo robando al Señor durante todo su ministerio. Ahora bien,
Recordemos que Judas era parte, llegó a ser parte del equipo, de los 12 discípulos, no porque quisiera, sino que como dijo el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 70, fue el Señor quien escogió a los 12, entre ellos a Judas. Y el Señor, siendo conocedor de quién era Judas y todo lo que iba a ser Judas, oye, aún así lo llamó, aún así lo escogió. Y lo más sorprendente de todo es que aún así lo colocó al frente de la bolsa. Y aquí todos podríamos preguntarnos, oye, ¿y por qué el Señor permitió esto? Bueno, lo primero es porque Judas formaba parte del cumplimiento profético. La traición de Judas ya había sido anunciada siglos atrás, cuando, por ejemplo, en el Salmo 41 y en el versículo 9, David dijo, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hablando de Judas. Dentro del plan de Dios estaba la traición de Judas. Así que no podemos ver esta historia como algo que se saliera del control de Dios. No, todo lo contrario. Y lo que también nos tiene que llamar y mucho la atención es que Judas no se convirtió en ladrón porque tenía la bolsa. No, eso no es así, es al revés. La bolsa simplemente reveló lo que había dentro del corazón. Muchas veces se suele decir ese dicho, por lo menos aquí en España, el dinero cambia a las personas. Eso no es cierto. El dinero simplemente manifiesta el corazón de la persona. Y esto no solamente pasa con el dinero, esto pasa en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, todos conocemos a personas que de repente se volvieron altivas, se volvieron orgullosas cuando recibieron quizá un cargo de autoridad dentro de la iglesia. Pero no, la realidad es que el orgullo siempre estuvo dentro de su corazón. Y ese cargo de autoridad que se le ha dado, bueno, pues simplemente manifestó lo que había en su corazón. Bueno, te lo explico si quieres de otra manera más sencilla todavía. Muchas veces, en medio de un enfado, en medio de una discusión fuerte, se suelen decir cosas que en un estado normal no se dirían, ¿verdad? Claro, después tratamos de justificarnos diciendo, bueno, la realidad es que no quería decir eso, fue el enfado. Pero eso tampoco es cierto. Porque Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. En un enfado no se dicen cosas que uno no siente. No. En un enfado se manifiesta lo que de verdad hay en nuestro corazón. Lógicamente, en un estado de calma, en un estado de serenidad, nosotros somos capaces de controlar lo que decimos. Pero cuando nos enfadamos, ahí dejamos salir, ahí dejamos brotar todo lo que hay en nuestro interior. Y esto es justamente lo que le pasó a Judas. Cuando Judas vio ese perfume tan caro siendo derramado, él se enfadó y dijo lo de los pobres. Pero ahora ya sabemos que la realidad era otra, bien distinta. Ahora bien, esta historia no debería llevarnos a señalar a Judas, porque eso sería al final lo fácil. Y yo no te estoy diciendo esto para señalar a Judas, sino que lo que deberíamos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Deberíamos analizar delante de Dios cuáles son nuestras verdaderas intenciones en todo lo que hacemos. Tenemos que analizar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y si fuera necesario, lo que tendríamos que hacer es lo que hizo el rey David allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 51 y en el versículo 10, cuando le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esto David lo dijo después de haber cometido aquel pecado de adulterio con Betsabé. Y lo dijo porque David entendió que el problema no fue esa acción en sí que cometió, sino que realmente el problema era la condición interna de su corazón que le llevó a hacer eso. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno.
Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque a pesar de conocer todos nuestros errores, todos nuestros fracasos y todos nuestros pecados, aún así tú nos has llamado, Señor, para formar parte de tu precioso ejército. No permitas, Señor, que en nuestro corazón haya cosas malas. Ayúdanos a proteger, a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Y si es necesario, Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Aparta de nosotros la perversidad, la maldad, sácala de nosotros, Señor. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.